años decíamos, teníamos debates académicos y políticos en Estados Unidos sobre los pull factors y los push factors, los factores de atracción y los factores de expulsión. Porque siempre decían, no, den empleo a los mexicanos, aumenten su crecimiento. Bueno, eso reduce o puede reducir la migración, pero no la elimina, sobre todo si la diferencia salarial se va ahondando. Ahora tenemos una diferencia salarial 14-1 con Estados Unidos, el salario mínimo. Hace 25 años teníamos una de 4-1, es una diferencia brutal. Entonces, probamos entonces que los factores de atracción son los determinantes. E hicimos una especie de juego simulado. Vamos a pensar que el territorio mexicano está despoblado. No hay ni un mexicano. Ni uno, no dejan de existir en una ficción lógica. ¿Dejan de llegar trabajadores de Estados Unidos o no, si no hubiera mexicanos? El cálculo es que llegaban los mismos, no es que llegaban de otros lados. Y nosotros tenemos derecho preferente. Claro. Llegaban de... Probamos que era mayor el porcentaje anual de aumento de migrantes del Caribe y de migrantes de Asia, de Asia-Pacífico. Quiere decir que ni siquiera el porcentaje de crecimiento de la nación mexicana era el mayor. Si no hubiera mexicanos, llegarían de otro lado, porque son mano de obra que se necesita allá. Esto ya no se discute. En teoría, se celebra el Foro Mundial de Migración y Desarrollo. En noviembre del año pasado fue en México. Y ahí el problema es que la visión de los gobiernos es cómo convertir al migrante en factor de desarrollo. Entonces, todavía que le niegas el desarrollo en su propio país, lo empujas a la aventura y evidentemente arriesgando su vida, de pronto lo quieres convertir en un factor de desarrollo para el país de origen. Hay una propuesta de la academia, sociedad civil, de cambiar esa fórmula, dejar de ver al migrante como agente de desarrollo, continuar viendo las posibilidades de convertir en la remesa. El 1 por 3, si eso se va, te manda el dinero a su inversión en su lugar de origen. Ese es el enfoque tuyo. Exacto. Y la idea es ver cómo, en primer lugar, no hay condiciones de desarrollo en sus comunidades de origen. Entonces, ahí hay una responsabilidad del gobierno de no garantizar el acceso a derechos, no garantizar un mercado laboral, y además los factores, el pull factor, que es en donde en algunos otros países empiezan a jalar migrantes, porque además es conveniente tener trabajadores que no tienen un estatus regular migratorio, porque al que se les paga distintos niveles de salario. Por supuesto, se les paga menos del salario mínimo, no tienen acceso a derechos, no se paga seguridad social, en el momento en el que se quiera... Es un mercado negro de la mano de obra. Completamente, y eso favorece a los capitales. Claro, por eso Estados Unidos tiene mayores posibilidades de crecimiento que Europa. Porque en Europa todos tienen seguridad social. Y nadie le quiere entrar a ese tema. En cuestiones de diseño de política pública, nadie le quiere entrar a atender esa situación, ¿no? Porque conviene mantenerlos en ese estatus. Y aquí también estamos, o le querían poner sanciones al empleador y todo eso. Sí, bueno, está desde la política de cuotas hemisféricas. México ha sido uno de los países más restringidos. Incluso está la ley Elbert de 1976 que limitó que los propios hijos nacidos en Estados Unidos puedan inmigrar a sus padres, y actualmente les quieren quitar hasta el derecho de suelo, ¿no?, que les da la nacionalidad por haber nacido en territorio mexicano, y quieren enmendar la 14 otra vez y quitarle fundamentalmente a los mexicanos ese derecho de poder ejercer derechos plenos en Estados Unidos como ciudadanos. Y de cara a las elecciones norteamericanas. Sí, definitivamente. De este año. ¿Va a replantear el gobierno norteamericano, el gobierno de Obama, la cuestión migratoria, o va a ser omiso? La promesa va a seguir en pie. Ya empezó otra vez la promesa que hizo en su primera campaña, y es la única opción que tenemos los mexicanos y los latinos en Estados Unidos. Pero no podemos dar todas nuestras fichas al tío Barack. No hay otro a dónde apostarle, no hay a dónde ir. A nosotros mismos. Bueno, a la presión, a la relación nuestra con las comunidades. En la política bipartidaria que existe en Estados Unidos, y ahora con el nacimiento de esta corriente electorera de los blancos en el partido del T, básicamente esa es la opción: irse a la derecha, y no hay opciones más que quedarse con las promesas futuras, que aunque no sean ciertas, al menos queda la promesa de que algo va a pasar, algún cambio va a suceder, y esto es lo que está sucediendo. Yo estoy planteando desde hace muchos años, de los 70s, que nuestra mayor fuerza es nuestra identificación con las comunidades. Para eso le tienen miedo. Acabo de plantear una reforma constitucional para el voto universal de los mexicanos en el extranjero,
no nada más postal, sino presencial, electrónico, y sobre todo para la elección de diputados, que le llamo la lista del exterior. Me informaron ayer que ya parece que hay un dictamen en la Comisión de Puntos Canales a favor. Qué bueno. A favor. Muy bien. En el sentido de que nosotros les tenemos que ayudar a que abran sus espacios, utilizar, mientras no haya un registro nacional de electores mexicano en Estados Unidos, la cédula, ¿cómo se llama? Consular. Matrícula. La matrícula, y esto les permite a ellos también ampliar sus actividades. A ellos les importa mucho votar allá, porque tienen más peso. Y nosotros podemos contribuir a facilitar la ampliación de sus redes electorales y tener diputados. ¿Te parece una buena idea? Totalmente. Ahorita tenemos el voto mocho, que ¿Qué se es el logró voto con, mocho? pues que nada más podemos votar por presidente cada 6 años y no Pero hay... votaron 30,000 gentes. Aquí muy ya es un poco. programa sobre Sí, eso. bueno. porque Una se tuvo investigadora que dijo pagar. que de todas maneras publicó un libro sobre esto que fue un estimulante. Sin duda fue un avance en términos de que por primera vez se ejercieron los derechos políticos, pero limitados, a eso me refiero. Hoy con estas enmiendas y estas propuestas que haces, va a ampliar la participación, y si esto se hace hacia México, yo creo que eso va a repercutir en la participación cívica y electoral en Estados Unidos. Es que México tiene que entenderse como una nación extraterritorial. Totalmente. Ya hay binacional. documentos que lo dicen, planes de desarrollo que dicen que la nación mexicana trasciende sus fronteras. Hay que ponerlo en la letra de la Constitución, que México asuma su plena responsabilidad con ellos. Eso es Y la una manera de nacionalidad. asumirlo es teniendo una conducta consecuente hacia los migrantes del sur. ¿No lo ves tú así? Sí, absolutamente. Además les daría una fuerza indudablemente que ayudaría indudablemente a México, ¿no? Pero lo que a mí me parece muy importante, si me permites, es Por hablar favor. de lo que señalaba Renata en relación con el desarrollo. Si nosotros vemos cómo podemos decir qué es la migración, te comentabas antes, ¿qué es la migración? Estamos hablando de una migración forzada. ¿Y qué quiere decir? Que su país no le da lo que tiene que darle y por lo tanto tiene que salir. Es decir, es la falta de una política de desarrollo lo que hace que los migrantes se vayan. Hablo de esa migración forzada que es la que nos está dando en este momento todo esto que está pasando con los centroamericanos y con los propios mexicanos. Lo que decía Renata tiene mucha razón porque decías que no hay políticas públicas porque ellos articulan, vinculan migración y desarrollo, lo cual es una barbaridad. El migrante no tiene primero por qué mandar su dinero, ¿no?, para hacer calles y cosas que le corresponden al Estado. Y eso es lo que está haciendo, es lo que se pretende. Entonces, las remesas para México resultan un elemento Pues con lo fundamental. que compramos los alimentos Exactamente. que compramos en Estados Unidos. Exacto. Es un modelo perverso Totalmente del Tratado de perverso. Libre Comercio. Totalmente Ellos perverso. nos mandan dinero, Exacto. dejan el campo totalmente abandonado, los alimentos se producen allá y con el dinero que nos mandan compramos los alimentos que ellos producen allá. Exacto. Es la perversidad del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Exactamente. Yo creo que a partir del 94, con esta política neoliberal y después con la consolidación del DLC, indudablemente se ha devastado el campo, las industrias prácticamente han desaparecido, tenemos una cantidad de transnacionales impresionantes. ¿Y qué es lo que tenemos? Un trabajo informal impresionante, pero en realidad la política pública de apoyo a la gente no se está dando. Es decir, una cosa que comentabas que también me parece importante, hay una diferencia salarial y eso es lo que dice, se sostiene en una... Es verdad. Nada más que si nosotros pensáramos que es la diferencia salarial lo que mueve a los migrantes, todos los países del mundo migrarían. No. ¿Cuál es el chiste? El chiste es que aunque haya diferencia salarial, el salario real corresponde a una vida digna, a un trabajo digno. El salario real, me dijo de la diferencia de salario real. Exactamente. Claro, no el salario nominal. Exactamente. Entonces, la diferencia salarial, ojo con eso, porque es verdad que se van, pero es que aquí, bueno, a ver, cuánto el salario mínimo ya no les permite comprar la canasta básica. Es decir, es una cosa terrible, ha aumentado la pobreza. De acuerdo con los estudios, el salario mínimo debía ser de 10,000 pesos ahorita. Sí, claro. Si siguiéramos el salario real. Ahora, en Europa sí buscan, cuando nuevos países se adhieren, igualar las condiciones de vida y de salario. Y sí es un factor para no provocar oleadas migratorias. Tanto los fondos estructurales como los fondos de cohesión social, como los fondos por ramas de industria, como la igualación de las condiciones de salario. Claro que es un factor para disminuir las oleadas masivas. Ahora, a propósito de esto, yo decía en una reunión internacional en Ginebra, que me hicieron ponente parlamentaria,
que el Estado debe garantizar el derecho a no migrar y debe garantizar el derecho a migrar, a las dos cosas. Exactamente. Es decir, debe ofrecer las condiciones de vida a su población para que no migre, pero debe asegurar el derecho a la gente a migrar, que es un derecho humano. ¿No lo ves así? Por supuesto, y el punto es que no se entienden las causas de manera integral de la migración. Se tratan de poner controles para evitar la migración. Está más que comprobado que eso no funciona. La migración sigue, la gente sigue encontrando la forma de cruzar. El problema es que se lo hacemos más difícil, el problema es que ponemos más en riesgo su vida, el problema es que fragmentamos familias. Pero al final, si entendemos las causas de la migración y se buscan atender, y se busca hacer un diseño y se desarrollan políticas públicas de manera integral para atenderlo, el resultado sería totalmente distinto. Un ejemplo es el campo. El campo mexicano, tenemos a Procampo, se subsidia el campo, por supuesto que se subsidia. El problema es para dónde va el dinero. Creo que es el 70% de los subsidios al campo por Procampo se van a 3 estados, estados del norte, estados con más de 100 hectáreas, que ya tienen una capacidad productiva gigantesca y de comercialización. ¿Y qué está pasando con otros estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas? Entonces, es una cuestión, tampoco se trata de más dinero para el campo, sino de buenos y mejores diseños de ciertos programas como el caso Procampo. Crédito, y fertilizantes, y todos los instrumentos de desarrollo del campo que se abandonaron con el neoliberalismo. Bancarización en zonas rurales, ¿no? Todo este tema sobre las remesas, que además hay como una crítica de que las remesas solamente sirven para comprar comida. Digo, en primer lugar, ¿por qué tendrían que servir para otra cosa? Y aún así, bueno, ¿dónde están los bancos? ¿Dónde está la posibilidad de bancarizar en las zonas rurales? Nos están llamando a un último bloque, nos quedamos con esta idea para llegar a conclusiones. Es un ciclo neoliberal que está en origen todo esto del narcotráfico, el tráfico de armas, de la maquila de drogas, de todo esto. Hay que ver las cifras históricamente. Vamos a eso al terminar, porque es un cambio